Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a una reunión más de viernes en la noche, en este live que vamos a compartir con mucho gusto. Te dejo, Meli, para que por favor presentes a nuestra invitada de hoy, nuestra invitada estrella, Sí. no estrellada, sino Gracias. estrella. ¿Cómo están? Buenas noches. Hemos batallado creo que durante 25 minutos con nuestros problemas tecnológicos, pero ya estamos aquí y al aire. Les damos la súper bienvenida a una invitada especial para nosotros desde la Ciudad de México. Es Claudita Ojeda, es una psicóloga especialista en duelos con quien vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, Claudita, el público es tuyo. Pues muchas gracias, gracias a todos, sobre todo gracias a SMUP por la invitación y es un privilegio estar aquí, o sea, me siento como en casa porque estoy entre amigas, así que gracias por la invitación. Bueno, contarles Gracias. a nuestros amigos hoy día que desde que hemos empezado a hacer los lives, esperen un segundo porque estoy compartiendo los links con las personas que nos están siguiendo y pidiendo. Desde que empezamos a hacer los lives, siempre nos hemos enfocado en hablar sobre aspectos relacionados a la esclerosis múltiple, a los tratamientos, al acceso a tratamientos, a fármacos, a síntomas. Y, y es la primera vez que en un live vamos a hablar más bien desde una mirada hacia adentro, hacia qué es lo que vivimos, quienes tenemos esta condición, también cómo es que viven las personas que están a nuestro alrededor y que nos aman, y, y eso, compartir un poco nuestras experiencias bajo el acompañamiento y la guía de Clau, que es una experta en el tema de duelos, entendiendo el duelo no necesariamente como la muerte de un ser querido solamente, sino como la pérdida de algo más. Ese algo más lo vamos a conversar en esta hora, así que no es una entrevista en la que hagamos preguntas y Claudia va a responder, sino lo que pretendemos es más bien que sea una conversación abierta, franca, como las que solemos tener con ella siempre que conversamos y que intercambiamos. Y por supuesto, ustedes si es que tienen inquietudes durante esta conversación, van compartiéndolas en el Facebook y nosotros se las pasamos a Claudia y o las compartimos y las respondemos entre las tres. Así que, Claudia. Bueno, pues qué importante esto que dices, fíjate, porque muchas veces se entiende el duelo como siempre relacionado a la muerte. Y no es así. La realidad es que en toda nuestra vida tenemos presencia de duelos. Casi desde que nacemos, ¿eh? ¿Por qué? Porque se nos puede morir una mascota o de repente nace un hermanito. Y entonces ya no somos los consen de nuestros papás, ¿no? Ya pasamos como a compartir el cariño de nuestros padres y eso también es un duelo y también es una pérdida. O, por ejemplo, se nos muere el abuelito, o nos cambiamos de casa o de escuela. Eh, ¿Qué otra cosa? O nos jubilamos, o cambiamos de trabajo, o nos O nos despiden, o divorciamos, nos divorciamos, o nos diagnostican una enfermedad, ¿no? Entonces, sí, llegando al punto que es el que nos interesa, porque eh, también es eso, un duelo. Y bueno, ¿de dónde viene duelo? Duelo viene de dolo, que quiere decir dolor. El duelo siempre duele, ¿no? Pero sí depende de nosotros cómo pasamos ese proceso. Entonces, creo que eso es la parte que a mí me gustaría transmitir. Es decir, cierto es que el diagnóstico de una enfermedad incurable como es la esclerosis múltiple hasta este momento, y a mí me gusta mucho hacer énfasis de hasta este momento, porque no quiere decir que el día de mañana, en 2 meses, en 2 años o en 10, conforme vaya avanzando la medicina, se puede encontrar una cura o mejores alternativas para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dan un diagnóstico? Lo primero es que entramos en shock, ¿no? Porque es algo que no esperamos, porque es algo que nos asusta y sobre todo que nos genera mucha incertidumbre. ¿No? Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a evolucionar y de repente nos
nos ponemos a investigar, porque es lo primero que hacemos, ¿no? Además, cuando nos dan el diagnóstico, lo primero que hacemos es ir con Mr. Google y ponernos a Sí. buscar, ¿no? O ¿Qué locas. información hay? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cuál es la evolución? Y entonces nuestro cerebro, a mí me gusta hacer la comparación del cerebro con un hámster, ¿no? Un hámster que está en una rueda. Entonces nuestro cerebro empieza a y no para, ¿no? Y vienen todos estos pensamientos recurrentes, pero además, curiosamente, siempre pensamos en las cosas malas, fíjense, acuérdense, cuando ustedes recibieron el diagnóstico de duelo, perdón, de esclerosis, siempre pensábamos en lo peor. En que íbamos a ir palomeando toda la lista de síntomas, en que los tratamientos no nos iban a servir y en que irremediablemente íbamos a terminar en una silla de ruedas. Y la realidad es que no es así, porque cada caso es diferente. Pero como no sabemos qué es lo que nos va a pasar, eso genera una cantidad de estrés impresionante, ¿no? Y entonces nos ponemos ansiosos y entonces empezamos a no dormir, a tener problemas de alimentación, a hacer todo un recorrido médico tras médico, porque aparte pasa esto, ¿no? Como la esclerosis es una enfermedad tan difícil de diagnosticar, de repente procesionamos, porque a mí me parece una procesión de ir de médico tras médico, tras médico, tras médico, como Tal buscando cual. alternativas, ¿no? Y Ujú. además hasta que nos dan el diagnóstico, porque como ustedes saben, es la enfermedad de las mil caras. Entonces, la esclerosis para ti, para ti, para mí, para alguien más, es totalmente diferente. Entonces, por eso es tan difícil de diagnosticarlo, porque puede ser muchas cosas y al final llegar a un diagnóstico es verdaderamente complicado, sobre todo si vivimos en países de Latinoamérica, porque a lo mejor en Estados Unidos o en Europa, pues todo esto está mucho más avanzado, llevamos cierto atraso también en nuestros sistemas de salud y bueno, pues entonces se dificulta el diagnóstico, ¿no? Esto es lo que pasa. ¿Y qué pasa cuando nos dan el diagnóstico? Bueno, nos pone de cara, de frente, a la posibilidad de nuestra finitud y de nuestra propia muerte. Pero les tengo buenas noticias, que seguramente ya saben. La esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal. Nos podemos morir de cualquier otra cosa, pero no nos vamos a morir de esclerosis múltiple. Entonces, mi propuesta para ustedes es poderle dar como un enfoque diferente al duelo. ¿Qué pasa si le damos otro significado? Si no le damos un significado de sentencia, de catástrofe, ¿no? Sino lo vemos como un proceso natural que está presente todo el tiempo en nuestras vidas. No sé ustedes cómo lo hayan vivido, ¿no? Y seguramente ha sido muy fuerte para ustedes. Y además pasa algo muy curioso, que este proceso, en primer lugar, no es un proceso lineal, ¿no? No es de paso 1, 2, 3, 4. No, no funciona así. Pero además, de repente hay eventos, sobre todo cuando tenemos un brote o cuando aparecen nuevos síntomas, en que el duelo se reactiva. Y entonces hagan de cuenta que nos vamos hacia atrás y empezamos de ceros, De ¿no? cero. Y Ujú. es otra vez empezar con el proceso, ¿no? Y entonces eso es lo que lo hace más difícil, porque dice, ¿por qué si yo ya estaba bien? Si ya había yo aceptado lo que me estaba pasando hasta entonces, ¿no? Y entonces había yo logrado como llegar a esta meseta donde estaba yo bien, no tenía yo aparición de nuevos síntomas, a lo Todo mejor podía yo controladito, seguir ¿no? trabajando, claro, y de eso se trata, que nosotros estamos acostumbrados a tener el control. Y cuando perdemos control con una enfermedad, porque eso es lo que hace la enfermedad, que nos descontrola y descontrola todo nuestro organismo y descontrola nuestro sistema de creencias y descontrola nuestros aspectos psicológicos y cognitivos y en fin, es como si de repente llegara una ola así de repente, ¿no? Así. Y entonces te descontrola todo. Y como no estamos acostumbrados a perder el control, entonces nos angustia mucho y no sabemos qué hacer. Pero Claudia, te sí tengo una hay cosas que hacer. consulta. Sí, claro. Disculpa que te. Es justo decir entonces, o correcto decir, que si estoy, digamos, en esta meseta que mencionas, donde yo me siento bien, eh,
y pasa algo y retrocedo, ¿es correcto pensar que me voy a recuperar más rápido? ¿Que el proceso para pasar este duelo va a ser más rápido? Depende mucho, porque fíjate que el duelo depende de condiciones sociales, familiares, psicológicas. Entonces depende del momento y depende también de las herramientas que hayas adquirido en el proceso anterior, ¿no? Y Así qué sea una tanto hayas recaída. avanzado, ¿no? Ujú, Exacto. ujú. O sea, lo que es importante saber es que ni todo es malo, ni todo es bueno, ni todo va a durar malo siempre, ni lo bueno va a durar para siempre. Todo es impermanente. Entonces, si vemos nuestro estado de salud incluso, con o sin esclerosis, como un estado de impermanencia, sabemos que va a estar cambiando. ¿Y qué tenemos que hacer para superar o para sobrevivir estos cambios? Adaptarnos y aprender. Entonces, De depende pronto mucho. sería, sí, de pronto, Clau, sería interesante darle una revisada, ¿no es cierto?, a este proceso, porque claro, cuando nos diagnostican, como tú bien lo describes hace un momentito, y además que cada quien lo vive y digamos, De lo manera interioriza de distinta. una manera distinta, ¿no? Es como que empieza como un camino, me imagino yo como una montaña rusa, ¿no? En un carrito que comienza como que a subir poco a poco y luego comienza el descenso, ¿no? Ahora, también es interesante apuntar que en países efectivamente como en los nuestros, como México, Perú y otros de Latinoamérica, no solamente el diagnóstico es difícil y por lo tanto ya tenemos una raya allí para estar angustiados, para vivir bajo incertidumbre, sino que viene un segundo o una segunda etapa dentro de ese proceso, que es y ahora, ok, tengo diagnóstico, porque eso también suele pasar mucho, tengo diagnóstico, rapidito nomás me sacudo, me limpio, ¿no? Los mocos, la cara, qué sé yo, me la lavo y digo, ok, y ahora Que tratamiento. sigue. Tratamiento. ¿Y con qué te encuentras? Oh, maravilla, nuestro sistema No hay no es, medicinas. no es pues equitativo, ¿no? No llega para todos de la misma manera. Y entonces tenemos otro escollo. Ya no solamente es que tenemos un diagnóstico, sino que ahora es que tenemos que tratar de acceder a un tratamiento. ¿Cómo hacer, no? ¿Cómo entrar en este proceso de subir en la montaña rusa tratando de ver la luz, tratando de encontrar este equilibrio y esto que tú mencionabas hace un momento, ¿no? No todo es bueno, no todo es malo, pero este intermedio, este equilibrio que nos permita tener una vida decente, una vida de calidad, en el sentido de vivir. Ya, sí, pues tenemos esto, hay que aceptarlo, pero ¿cómo hacemos para llegar a este aceptarlo si tenemos tanta traba en el camino? Bueno, Que es lo que estoy segura que mucha de nuestra gente que nos está escuchando está pensando. está Ok, pensando. sí, suena lindo, la teoría es perfecta, pero Ujú. ¿y cómo se come? Sí, bueno, cómo me lo como? Como dices tú, cómo me Exacto. subo al carrito y le pongo como la velocidad para que empecemos a subir y empecemos a ver la luz y podamos ver que podemos seguir siendo funcionales, ¿no? Yo creo que el secreto es en no ver lo que hemos perdido y no instalarnos en la queja de decir, chispas, mi país no tiene los medicamentos, porque además es algo que tú no puedes controlar. Ujú. Fíjate cómo otra vez es un tema de control, ¿no? Entonces, ni puedes controlar que te haya dado esclerosis múltiple, ni puedes controlar los síntomas, ni puedes controlar que tengas acceso al tratamiento, desafortunadamente en países de Latinoamérica y otros, ¿no? Entonces, si yo cambio mi perspectiva de las cosas y digo, ok, no lo puedo controlar, pero ¿con qué sí me quedo? A mí me gusta poner el ejemplo de un rompecabezas, del caso de un rompecabezas en el consultorio de una psicóloga. Esta psicóloga tenía un rompecabezas a la entrada de su consultorio y a ese rompecabezas le faltaba una piececita.
Y entonces cada paciente que llegaba le decía, oiga, doctora, está precioso su rompecabezas, pero le falta una piececita. O sea, no veían el todo, lo que sí tenían, veían que faltaba La esa falla, piececita. Exacto, se enfocaban vemos en la la falla. falla. Entonces nos enfocamos en lo negativo, en lo que nos falta. ¿Qué Ujú. pasa si vemos lo que sí tenemos, lo que sí podemos hacer? ¿No? ¿Qué sí podemos hacer? Pues cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro sueño, tener fisioterapia y hacer ejercicio adaptado, en fin, tener una red de apoyo, que primordialmente mi red principal va a ser mi familia, bueno, mi cuidador primario, mi familia, y ahorita hablo de los cuidadores primarios, que son una figura súper importante en esto, Ujú. pero que también pasan por un duelo, ¿no? Y entonces, en lugar de ver lo que me falta, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y pongo otro ejemplo que me tocó ver con una persona aquí en México, en una asociación de esclerosis múltiple en la Ciudad de México, en la que trabajo también. Este chico tenía problema en un lado del cuerpo. Y entonces de repente se enfrenta con que ya no puede manipular igual el shampoo al bañarse. Ya no lo podía apretar. ¿Por qué? Porque ya no tenía fuerza, porque ya no podía levantar igual el brazo y en fin. Y entonces al principio él estaba muy abrumado porque sentía que cada vez estaba perdiendo más y más independencia. ¿No? Incluso en cosas tan sencillas como apretar el shampoo al momento de bañarse. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? ¿No? A él se le ocurrió ponerse el shampoo a esta altura, como en la axila, y apretarlo con el codo y parte del brazo, ¿no? Entonces, así ponía su manita, apretaba con esta parte y lograba apretar el shampoo y poderse bañar y seguir bañándose solo. ¿Qué fue lo que él hizo? Reaprender. Aprender una forma nueva de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo es que hago que este carrito suba? Haciendo eso, viendo lo que sí puedo hacer, restándole presencia en mi vida a lo que no puedo hacer, aunque es difícil, ¿eh? Yo no estoy diciendo, no son enchiladas como decimos aquí en México, ¿no? No es que, sí, ya es facilísimo y esta es la receta de cocina. No, no es fácil. Pero si nos enfocamos más en el lado positivo, si podemos cambiar un poco el color de nuestros lentes y tener otra perspectiva de lo que nos está pasando y decir, no puedo hacer esto, pero ¿de qué otra forma sí lo puedo hacer? ¿O hasta dónde sí lo puedo hacer? Antes de llegar al punto de decir, no lo puedo hacer y tiro la toalla y me tiro a la tristeza y a la depresión, ¿no? Yo creo Clarita, que también ese es creo el que sería secreto. justo reconocer, como tú dices, buscar la manera de ver qué puedo hacer, buscar alternativas, cómo hacerlo y saber también reconocer en qué momento pedir ayuda, porque también creo que eso es algo que nos frustra mucho, ¿no? Claro, y ahí entra un tema a veces de ego, ¿no? Exacto. En primer lugar, es muy difícil que la gente logre entender lo que es un padecimiento como la esclerosis múltiple, porque como tiene tantos síntomas y a veces no se ve, Así era ¿no? peor el caso. De repente es como una enfermedad que pasamos en solitario, ¿no? Porque la gente dice, pues si yo te veo bien, ¿no? O sea, tú vas a la playa, juegas voleibol, tú todavía trabajas, tú todavía preparas la comida y entonces sí puedo hacer esas cosas. Me cuesta trabajo, sí lo puedo hacer, pero no quiere decir que no esté batallando mucho y me cueste muchísimo trabajo hacer ciertas cosas. Entonces, como es una enfermedad así, a veces en solitario, es muy importante, como dices, Meli, aprender a pedir ayuda. O sea, dejar el ego a un lado, porque no nos hace menos personas pedir ayuda. Yo creo que al contrario, nos engrandece y a nuestros cuidadores los hace sentir útiles. Porque Yo ¿saben creo qué que pasa perdón, ¿sabes qué pasa con los sí, cuidadores? Termino con esto y ya dejo de parlotear. Este, eh, sí, es que me pongo en on y ya me sigo. Lo que tranquila. pasa, lo que pasa con los cuidadores es que ellos sienten
Se sienten impotentes ante la esclerosis múltiple, porque no saben qué hacer, no saben cómo ayudarnos, no saben cómo Claudia, movernos. te voy a interrumpir, pero porque es necesario para que la Claro. gente que nos está escuchando ahora entienda que cuidadores no se refiere Enfermeros, ni nada. necesariamente a un enfermero o a Ah, un no. asistente que nos ayude a cambiar, a bañar, no. No, es tu Puede papá, tu ser un esposo, tu familiar, hermano. exactamente, exactamente. Yo creo que eso es bien importante porque Sí, incluso hay, muchas hay gracias. aquí personas que nos están viendo que están acompañadas de sus familiares, de su pareja, de sus amigos, de su mamá, y entonces es complicado también para el otro lado. Ya dijiste que lo vas a mencionar, ya te interrumpí, pero quería puntualizar eso para que quede claro. No, esto que dices es súper importante porque pensamos cuidador primario, pues es una cuidadora, una enfermera, Ujú. alguien con alguna área del especialista en algún área de la salud y no, la verdad es que es gente común y corriente, ¿no? Es una gente como común y corriente, como tú, como yo, como cualquiera, que desde el amor nos ayuda, Ujú. Está ¿no? Porque presente. claro, claro. Y Ujú. además no solo eso, deja en pausa parte de su vida por estarte ayudando y estar cuidándote, ¿no? Entonces, fíjate qué mayor muestra de amor puede haber de nuestro padre, nuestro esposo, nuestra madre, nuestra hermana, un primo, un amigo, el vecino, ¿no? Todos estos pueden ser parte de nuestra red de apoyo y ser cuidadores, pero al no saber ellos qué hacer, ellos interpretan la esclerosis múltiple desde su punto de vista, ¿no? Como, pues yo lo movería así, yo haría esto o haría aquello otro. Y no necesariamente, a veces hasta pueden lastimar a la persona con esclerosis múltiple porque no la saben mover. O les voy a poner otro ejemplo, ¿no? También un matrimonio, él tiene esclerosis múltiple desde hace muchísimo tiempo, está paralizado medio cuerpo y de la cintura hacia abajo. O sea, tiene una cuarta parte del cuerpo funcional. Y entonces, pues necesita ayuda prácticamente para todo de su esposa. Entonces, la esposa piensa que le encanta la camisa azul, ¿no? Y entonces casi que cada tercer día le planta la camisa azul y el otro ya sueña la camisa azul, ya no quiere ver más la camisa azul porque ya se ve como retrato cada tercer día con la camisa azul. Y además ella supone también que le gusta la sopa de fideos, ¿no? Una sopa de pasta aguadita, rica. Él ya está hasta acá Harto, de la sí. sopa de fideos. Ya la sopa de fideos le sale por las orejas cada vez que se la da, porque ya no quiere sopa de fideos. Entonces, ella lo está interpretando desde su perspectiva, desde su punto de vista. ¿Cómo podemos nosotros con esclerosis múltiple ayudar a las personas que nos cuidan a entender mejor la enfermedad? Bueno, primero pues hablándole, ¿no? Me siento así, me siento asado, tal, o necesito que me ayudes, muéveme de esta forma, o sabes qué, ya no quiero sopa de fideos, ¿me puedes preparar por favor una sopa de papa? En lugar, o arroz en lugar de la sopa de fideos. Entonces, la comunicación con esta persona que está tan cercana a nosotros y que nos está cuidando desde el amor es fundamental, ¿no? Entonces, no sé si esto más o menos nos ponga en contexto. En contexto, sí. Yo me acordaba, perdóname, Meli, de cuando recién me diagnosticaron, cómo yo me sentía abrumada por la sobreprotección que tenía por parte de mi familia, ¿no? Pero es interesante, llevo esta reflexión y la comparto porque yo misma fui poniendo como una basta, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Ya veré cuando duermo, ¿sabes qué? Ya veré cuando como, ¿sabes qué? Ya veré cuando salgo, ¿sabes qué? No tengo problema, puedo valerme sola, puedo caminar, puedo hacer esto. Entonces, claro, pasamos de un extremo de sobreprotección a otro en que ahora digo, pucha, o sea, ya ni me miran, ni Aquí me estoy. preguntan, así aquí estoy, o sea, me siento mal, hello, ¿no? Entonces, y a veces me quedo pensando, digo, ya, pero ¿qué voy a decir? ¿Me siento mal? Es como que me siento Claro.
tonta, pero es como, te lo digo honestamente, es como decir, ¿y qué voy a decir? Que me duele, que se me ha adormecido, que, o sea, salvo que no sea una cosa grosera en el sentido, no sé, pues que estoy viendo mal, que estoy perdiendo la fuerza en una pierna, ¿no? Normalmente no, son cosas que no compartimos, bueno, igual por mí, no comparto para no preocupar. Entonces, pero claro, a la vez digo, pucha, pero pues, si no, ya, pues, ¿cómo van a saber que efectivamente o no me levanté o no salí o no estoy haciendo porque efectivamente no es buen día, me siento mal, me duele o pasó algo, ¿no? ¿Dónde Porque está además los ese? preocupas más. Exactamente, Cuando ¿no? no dices, los preocupas más porque entienden menos, ¿no? No entienden por Pero qué un día no te para levantas. nosotros no es así, o sea, no es no te cuento para no, o sea, para Preocuparte. nosotros es exacto, no te cuento para no angustiarte, no te cuento para no cargarte, porque ya sé que estás cargado con lo mío, ya sé que o sea, es como un sentimiento de, no sé, como de culpa, no, es que yo tengo que pasar por esto. Y a mí me pasa mucho lo que le pasa a Ana, que no digo, me siento mal, prefiero a veces yo llevarlo por dentro sola, ¿no? Pero es importante lo que mencionas de la red de apoyo porque no lo decimos a nuestros cuidadores principales, primarios, secundarios, pero sí, por ejemplo, yo la llamo a ella y le digo, oye, me está pasando esto, esto, esto. Entonces yo Ujú. siento que para mí es como un escape, me ayuda. Necesitas encontrar a alguien con quien sacar eso. Porque mira, si te lo quedas, al final va a salir por algún lado. Va a Y reventar, entonces te sí. vas a sentir peor. Y va a salir por algún lado. Sale a lo mejor con algo diferente que no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple. Y entonces tienes una gastritis o tienes migraña o tienes, qué sé yo, ¿no? Contracturado todo el cuello o todo esto te duele. ¿Y sabes por qué te duele? Porque estás cargando aquí. Y además yo me pregunto, ¿quién dijo que lo tenemos que cargar solos? ¿Quién te dijo? O sea, es algo que te lo impones tú, ¿no? Pero yo creo también que tiene otro lado, y es el lado que yo quisiera entender, que es esa necesidad de independencia, esa necesidad de poder seguir haciendo ciertas cosas solo. Porque cierto es que con la esclerosis tenemos pérdidas a veces todos los días, sobre todo con algunos tipos de esclerosis, ¿no? Ujú. Que cuando no es un síntoma es el otro y cuando no es el otro. Entonces viene un deterioro progresivo. Y entonces, ¿de qué te agarras? ¿A qué te aferras? Pues a lo que sí puedes hacer, ¿no? Entonces decido que ya no quiero sopa de fideo, decido que sí puedo hacer cosas sola, decido, pero hay que tener mucho cuidado en no caer, como dices, en el otro extremo. Y entonces no decir y guardártelo tú, porque eso Porque al además, final hace ¿sabes? daño. Sí, y porque además la lectura que puede hacer nuestra familia o las personas que están alrededor puede estar equivocada, o sea, no tienen la información completa, entonces evidentemente no saben qué cosa, cómo hacer, qué decir o cómo actuar, ¿no? Eh, yo he escuchado mucho esto de la dificultad que hay para compartir lo que uno tiene, salvo que estés en el mismo grupo en el que compartes esta misma condición de tener esclerosis múltiple para nuestro caso, ¿no? Pero en general me imagino que funcionará para otras condiciones igualmente. La red de soporte, como decía Meli, es súper importante, pero claro, nuestra familia no tiene que tener esclerosis múltiple para hacer nuestro soporte, ¿no? Claro. Justamente, yo creo que, no sé si la palabra es el reto que nosotros tenemos, es cómo dejarles saber o cómo incluirlos, ¿no? Cómo dejarlos participar de lo que nosotros estamos viviendo. Porque se Hablando, sienten afuera, se sienten excluidos y se sienten afuera, ¿no? y Y a fíjate, veces es perdón que difícil te entrar. interrumpa, No, porque sí, dale, esto que dale. estás diciendo es súper importante. Porque el mensaje que pudiéramos estar transmitiendo a esas personas que nos rodean es, no eres lo suficientemente bueno para ayudarme. Fíjate qué duro mensaje,
¿no? Y por eso no te cuento. No te necesito, ¿no? No te No te necesito. necesito. Cuando ellos se quieren volcar en atenciones, en cuidados, en cariño, ¿no? Y claro, tampoco está bien que seas como un bebé sobreprotegido, ¿no? Pero ellos quieren dar todo, ellos darían la vida por verte a ti mejor. Y el mensaje que podrías estar mandando es, no, no te necesito porque no sabes, porque no me entiendes, porque no me escuchas, porque no eres suficiente. Y creo que es un mensaje bien duro para la gente Muy que nos doloroso, sí, rodea, sí, muy ciertamente. doloroso, Muy doloroso, ¿no? sí, muy fuerte. Porque además es como cerrarles la puerta. Y entonces, ¿qué pasa cuando cerramos la puerta? Pues vamos construyendo también barreras, ¿no? Ujú. Y entonces de repente la gente ya no sabe cómo acercarse, ya no sabe cómo ayudarte, ya no está abierto a escuchar. Por eso es tan importante la comunicación con estas redes de apoyo, que pueden ser, como les digo, nuestros familiares, amigos, vecinos, los terapeutas y, por supuesto, asociaciones como SMUP, ¿no? Y otras que hay en todo el mundo, unas más chiquitas, unas más grandes, unas mejor organizadas, otras menos organizadas, pero al final tenemos alternativas. Yo creo que el mayor mensaje que podemos transmitir en esta plática, que a mí me gustaría transmitir al menos, es un mensaje de esperanza, porque un diagnóstico de esclerosis múltiple no es un diagnóstico terminal, no es un diagnóstico de muerte. ¿No? Hay cosas que podemos hacer y podemos vivir mejor el proceso. Ahora, ¿de quién depende? De mí. De nosotros, claro. Nada más, ¿no? Eso sí que lo Pero, puedes controlar. pero entonces de pronto, Claudia, habría que aprender a identificar, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy pensando un poco en las etapas del duelo, ¿no? Que lo hemos trabajado con algunas personas que han participado de los talleres que hacemos en SMUC. Y hay gente que se queda en la negación, hay otra gente que se queda en la cólera, en la rabia, ¿no? Hay otra gente que se queda, no sé, en un estado de tristeza profundo y que no sale. ¿Cómo es este proceso? ¿Hay forma, o sea, se acaba el duelo en algún momento de esta vida o estamos condenados todo el tiempo a vivir en duelo, en dolor? Un poco para que la gente entienda. Mira, acaba un duelo, pero puede comenzar otro. Vamos a suponer que Entonces, tener el diagnóstico de esclerosis múltiple nos hace empezar por un duelo. Nos claro. genera un dolor tan fuerte que es la pérdida de la salud, entramos a un proceso de duelo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sigue? Bueno, pues lo primero, después del shock este que platicábamos, ¿no? Entra un proceso de negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Seguro el diagnóstico está equivocado, ¿no? Entonces empieza a buscar opciones diferentes, ¿no? Y opciones diferentes tan absurdas, y a mí me gusta poner mucho este ejemplo. Hubo una persona aquí en la asociación en México que le dijeron, la esclerosis múltiple se cura tomando caldo de zorrillo. Y ahí lo tienes, consiguiendo al zorrillo, haciéndose el caldo de zorrillo y tomándose el caldo de zorrillo, que seguramente sabía espantoso, durante no sé cuánto tiempo. Bueno, se ha buscado una infección intestinal, Claro, marca diablo, que lo llevó al hospital, ¿no? Pero es algo común buscar otro tipo de alternativas cuando estás en la negación, cuando puedes decir, no es cierto, no tengo esto, el diagnóstico está equivocado y tal. Después de la negación, ¿qué puedes seguir? Pues viene otro bajón, ¿no? Cuando te das cuenta que, pues sí, sí tienes esclerosis y sí, sí es incurable, entonces puedes caer en este estado de enojo, por ejemplo, o puedes caer en un estado de tristeza profunda, ¿sí? Que si no se trabaja, pues te lleva a un a cuadro la depresivo, depresión. ¿no? Claro, A un cuadro depresivo. Pero también te puedes enojar, ¿no? Y te enojas contigo,
te enojas con tu familia, con la gente que te rodea, te enojas con los médicos y te vuelves un grosero también con los médicos, puede ser. Bueno, te enojas hasta con Dios, vaya, ¿no? Y le dices, a ver, ¿por qué si yo he sido bueno? ¿Por qué me mandas esto? A ver, ¿por qué? Porque sí, tanto violador, tanto asesino, tanto maldito, Exacto, si yo por qué no les soy pasa a buena ellos? persona, ¿por qué me pasa a mí? ¿No? Ujú. Y la pregunta importante no es ver por qué. Y ya hablaremos de qué preguntarnos en vez del por qué. Pero entonces, bueno, después de esta depresión y tal, o el enojo, viene el negociar, ¿no? Y entonces empezamos a cosas, por ejemplo, con todo respeto para la religión, con decir a un santo, a Dios, a nuestro poder superior, en lo que creamos, decir, si me curo, yo te ofrezco hacer tal o cual cosa, ¿no? Y entonces empiezas a negociar, o empiezas a negociar con el médico, ¿no? Oiga, ¿por qué no me da este tratamiento? Fíjese que leí esta otra cosa, fíjese que ya no me voy a tomar el tratamiento porque no sé qué. Y entonces empiezas ahí él como si estuviéramos en el mercado, ¿no? ¿Sí? Negociando. ¿Me lo da más baratito, por favor? A ver, ¿qué tanto menos me deja la esclerosis múltiple? ¿No? ¿Qué tanto menos puedo pagar por la esclerosis múltiple? Y entonces empiezas como a negociar, ¿no? Y después de esto viene la aceptación, el decir, ok, ya estoy aquí, va a ser esta condición que me va a acompañar por el resto de mis días. No sé cuántos días sean, porque ni sin esclerosis sabemos cuántos días nos quedan, ¿no? Pues mucho menos teniendo esclerosis. Entonces, el aceptar, el poder, y se oye a lo mejor muy poético, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Abrazamos a esta condición, ¿sí? La aceptamos como parte de nuestra vida, como parte nuestra, y entonces aprendemos nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas alternativas de vivir, ¿no? Y nos reinventamos. Es muy Y en, interesante clarificar eso porque, por ejemplo, yo tengo una manera de ver esta situación muy particular, porque para mí yo siempre cuando hablo del tema de lo que tengo, de la condición que tengo, siempre, a mí me costó mucho al comienzo aceptarla, muchos años, no estoy hablando de meses, y puedo decir recién que hace unos 3 4 años hablo abiertamente sobre el tema y digo que para mí es una compañera. De repente no buena, pero tampoco la considero como que en este momento de mi vida, en el ahora, una compañera mala, porque siento que he aprendido de ella y me ha enseñado un montón de cosas. Entonces, es una compañera que camina a mi costado, no camina atrás mío, pero tampoco la dejo caminar adelante, o sea, no la domino, pero tampoco me domina, aunque hay momentos en los que sí, obviamente, hay, suele suceder, y te pero gana. entonces, exacto, pero yo trato de que siempre esté a mi costado, ¿no? De que como que lleguemos a un mutuo acuerdo. Voy a tener días malos, pero sé que puedo transar con ella, con medicamentos, con ayuda, con apoyo, con mi red, ¿no? Y es mi manera de verlo. No todo el mundo lo ve así, no todo el mundo lo ve como... Y creo que es difícil también llegar a ese punto, y de repente no todo el mundo podría llegar a ese punto, ¿no? Pero no es algo que es de la noche a la mañana tampoco. Pero Claro, mira, o sea, es yo me un voy a proceso, ¿no? permitir, Ujú. perdóname que te interrumpa, pero antes de, hay unas preguntas, pero te voy a hacer un comentario. ¿Cómo es que somos tan distintos? Y yo, por ejemplo, no la abrazo ni a patadas. Yo no la abrazo, porque para mí el abrazo es una expresión de cariño y yo no le tengo cariño a la esclerosis múltiple. O sea, eh, vivo con ella, yo la llevo detrás, no la llevo a mi costado. Eh, la acepto, sí, con todo lo que viene, pero creo que no, a ver, a- evidentemente hay cosas que le agradezco inclusive, porque si no fuera por ella no conocería gente maravillosa, no habría un montón de cosas que hago y no habría descubierto incluso cosas que tengo dentro, ¿no? Como Ana, como persona. Pero
este tema de los plazos, este tema de cuestionarse es tan relativo. Mira, por ejemplo, acá Miriam decía, si yo me pregunto por qué, yo no pedí esta enfermedad a Dios, ¿por qué la tengo? ¿No? Que es lo que acabas tú un poco de decir, que es muy común esto también, ¿no? Esto de tratar de encontrarle una razón a algo que no tiene explicación, o sea, nos tocó la tinca y ya está, o sea, nos tocó la suerte, la lotería y ya está, y hay que aprender a vivir con eso. Y lo otro que quería apuntar era que no solamente, por ejemplo, a Meli le costó X tiempo aceptarla. Yo en realidad pasé el diagnóstico los 2 primeros años como si nada hubiera pasado, realmente. Pero cuando tuve la segunda recaída, ahí recién yo me di cuenta de qué era lo que estaba pasando. Y empecé en esto que tú muy bien describías, de primero, no tanto negar, pero sí cuestionar. Pucha, es verdad que tengo esto, o sea, ya, pero, ¿y ahora? Tengo que acostumbrarme a vivir con esto ya, ¿y ahora? Y entonces es como una constante de búsqueda de respuestas hasta que uno llega a un momento en que dice, muy bien, esto es lo que tengo, esto se come así, y esto se vive así, y con esto puedo seguir adelante. Y ya, y acá estoy. Sí, o sea, yo entiendo lo que dices de no puedes abrazar algo que te está fastidiando, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a Pues, abrazar? Pero me refiero a abrazo como a integrarlo, porque de una u otra forma se vuelve parte de ti, ¿no? O sea, ya ahí va a estar, atrás, adelante, a un lado, al otro, lo que sea, donde pero ahí va a sea. estar. Pero cuando lo integras y dices, esto es una parte de lo que soy yo, pero no me define. O Ujú. Lo sea, que decía Meli hace un momentito, ¿no? sí, yo soy Meli o soy Ana o soy Claudia, sí, pero además soy hija, soy hermana, soy Ujú. pareja, soy trabajo, o sea, tengo muchos roles. Y además, entre toda esa descripción, y además tengo esclerosis. Pero es una partecita así chiquitititita, ¿te das cuenta? Claro. Aunque Pero nos no es el fastidie todo, todo el día. no es el Exacto. todo. Pero Entonces, ese cuando es el punto, ¿no? O sea, ese, llegar a ese punto de entender que la esclerosis no lleva es todo, tiempo, lleva tiempo, exacto. mucho, a Ujú, veces mucho, ¿no? Pero ese pedacito es lo que nos falta, pero fíjense todo lo que sí tenemos y todos ujú, los otros roles que desempeñamos, ¿no? Entonces, si nosotros le damos menos protagonismo a la esclerosis en Ujú. nuestra vida, eso nos va a permitir vivir una vida mejor, más en la meseta, como decíamos. ¿No? Más Y no lineal. estar como en este sube y baja emocional todo el tiempo, ¿no? A mí me gustaría contestar eso del el por qué, Ujú. ¿no? Eh, cuando algo siempre malo, muy malo nos pasa, siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿No? Es lo primero que nos preguntamos. ¿Por qué yo? O sea, ¿qué hice para merecer esto? A veces hasta lo tomamos como, hice algo mal y algo, mi poder superior me está castigando o qué demonios está pasando, ¿por qué? ¿No? Y mi pregunta ahí de regreso sería, ¿y por qué no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de miles de otras personas con muchas otras condiciones? ¿No? ¿Te pasa porque sí? Porque es parte de la vida, porque es algo que no puedes controlar. Y te De pudo haber pronto se pasado a podría, ti, a mí o a cualquiera. Claudia, y de pronto se podría como que re- replantear la pregunta, ¿no? ¿Para qué a mí? Exacto, exacto. ¿No? ¿Y para qué a mí? Porque este proceso, al final, como lo hemos comentado, es un proceso de evolución, ¿sí? Es esa mirada hacia adentro en la que platicabas en un principio y poder encontrar otras cosas dentro de nosotros. Fíjate que lo que yo he visto de la esclerosis es que les permite encontrar capacidades que ni siquiera sabían que tenían. Ujú. O sea, tienen un potencial
enorme. Yo la gente que he tenido el privilegio, la bendición en mi vida de conocer con esclerosis múltiple, sí es cierto, tienen esclerosis múltiple, sí es cierto, no pueden hacer muchas cosas, pero tienen una capacidad de hacer tantas otras cosas que los mortales comunes y corrientes no sabemos hacer. Tiene una capacidad de recuperarse, una capacidad de resiliencia, una capacidad de ver la vida desde otro enfoque que muchas personas ya quisieran. Y vuelvo a lo mismo, hay que quedarnos con lo que sí podemos hacer, con esto que es nuestra riqueza, con lo que aprendemos de una fregadera como es la esclerosis múltiple, porque no lo puedo llamar de otra forma, digo, perdón el francés, ¿no? Y sé que estamos en vivo, pero eso es un fastidio. Y nos está fastidiando toda la vida, a partir del diagnóstico. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿por qué no resignificarnos? ¿Por qué no plantearlo de una manera diferente? Y decir, a lo mejor esto me está pasando y es algo que yo he pensado y voy a hablar, en este caso, en mi caso personal. Yo a los 20 años tuve una pérdida muy importante y perdí a mis padres en un accidente automovilístico. Y entonces lo primero que yo me pregunté fue, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Si hay violadores, hay drogadictos, hay narcotraficantes, hay asesinos, o sea, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿No? Y en ese momento tuve un maestro, estaba yo estudiando en la universidad, que me dijo, va a llegar el día en que agradezcas esto que te pasó. Y yo dije, bueno, esto está en drogas, ¿no? Por supuesto que no. Claro, ¿Cómo claro, voy a mejor. agradecer la muerte de mis padres? ¿Cómo voy a agradecer la esclerosis? O sea, ¿qué tengo que agradecerle a la vida que me dé esclerosis? Pero por favor, no, ¿no? Y déjenme decirles que al paso de los años y después de un duelo largo y doloroso y muchos años de terapia y en fin, todo esto, le encontré ese dar gracias. ¿Y saben por qué le doy gracias? Porque si yo no hubiera vivido eso y no hubiera vivido todos los duelos a lo largo de mi vida, no sería quien soy hoy. Ninguno de ustedes sería quien es si no tuviera esclerosis múltiple. Serían alguien diferente, no sé si mejor o peor o igual, ¿ok? Pero son quienes son hoy, con todas esas posibilidades y todas esas capacidades, gracias a la esclerosis múltiple. Qué Yo los difícil. invito Claudia. yo los invito a pensar eso, ¿no? Sí, mira, yo voy a, porque no hay preguntas, porque evidentemente el tema no da tanto para preguntas, sino para reflexiones, ¿no? La gente está, lo que planteamos desde el inicio de esta conversación, ¿no? Mirarse hacia adentro y un poco reflexionar. Te voy a leer algunas. Ángela dice, parece mentira, pero esa partecita chiquita no me define. Me hace mejor persona. Ahora, ay, se me bajó. Ahora sí puedo ser más empática. Dolly dice, cuesta trabajo tomar conciencia, duele, pero aprendes a integrarlo como parte de la vida misma. Entender que tengo esclerosis, pero que la esclerosis no me tiene a mí. ¿Ves? Ahí está el abrazo. J. Cocción, es una nueva forma de pensar y cuesta trabajo. Claudia, Mucho. embarazada de 2 meses me diagnosticaron, embarazada de 2 meses diagnosticaron a mi esposo y el mundo se me vino encima. Nos reunimos, no me menciona, pero se reunió con las personas de SMUC en el 2007 y agradezco a Dios que se nos haya abierto un mundo. De ahora, después de casi 15 años, de seguir viéndonos y compartiendo con mente positiva y la mejor actitud que nos fortalece. Te voy a interrumpir un poquito con sí, este comentario nada más. Dale. Cuando dice que te encuentras, ¿no? Ya sea con Smooth, con otra red de apoyo, con un amigo, con qué sé yo, ¿no? Creo que lo que sucede es que a veces con esta multiplicidad de síntomas y de que de repente nos pasan y de repente no, y de repente no se ve y de repente sí, de repente progresa, de repente no. La verdad, el haber encontrado una red de apoyo así implica
sentir que no estás solo en este camino. Y el mensaje es ese, Exacto. no están solos. Hay muchas opciones de acompañamiento, de terapia, de fisioterapia, de natación, en fin, un montón de cosas que nos hace sentir que no somos los únicos que estamos pasando por esto. Porque a veces cuando nos dan un diagnóstico sentimos que estamos solos en el mundo y que somos los únicos a los que nos está pasando. Y la realidad es que no. Entonces, cuando hacemos esta comunidad y Ujú. formamos esta comunidad, eso nos da una fuerza y un potencial impresionante. Mira qué bonito ese comentario de Úrsula. Ahora me cuesta trabajo reconocerme más vulnerable, pero saber que siempre hay alguien para tenderme la mano me hace un mejor ser humano, pero por sobre todo estar más agradecido. Eso, la gratitud, qué importante, ¿no? ¿No? Qué bonito mensaje. Qué De alguna bonito ma- y gracias porque la realidad es que tenemos tantas cosas que agradecer. Entonces, si en algún momento estamos como en una de estas bajadas de la montaña rusa, ¿no? A la que nos hemos referido, yo los invito a que hagan como, tengan una cajita o un frasco, ¿sí? Y escriban cada día una cosa, una sola cosa por la que estén agradecidos. A lo mejor estoy agradecido porque tengo comida en la mesa. Estoy agradecido porque tengo a mi madre que me cuida. Estoy agradecido porque hoy me puedo mover un poquito mejor. Y así, y entonces irlo llenando con estos papelitos y tener este frasquito de gratitud para en esos momentos de bajón, ¿sí? Poderlo abrir y poder leer algunos de esos papeles que he escrito desde acá, desde adentro, ¿no? Y esos me ayuden a decir, sí, es un momento malo, pero mira todos los momentos buenos que he tenido. Mira todo lo que le tengo que agradecer a la vida, ¿no? A pesar de la esclerosis múltiple. Entonces creo que es un lindo ejercicio y que nos puede Sí. servir a todos, ¿no? Clau, hay una pregunta acá, es pregunta comentario que si bien no está dentro de lo que hemos estado comentando ya hacia el final de este live, me parece súper importante de rescatar. Carlos nos dice, mi familia me sobreprotege demasiado y no me deja hacer nada. No quieren que haga nada y mi solución es buscar una casa de reposo. No sé si está bien y si eso ayuda. Wow. Mira, no podemos decir si está bien o está mal, ¿no? ¿Quién somos para dar un juicio de valor sobre algo tan, eh, pues tan complicado? ¿No? Porque Ujú. es complicada una decisión así, o sea, decir, me aíslo de mi familia porque me asfixia, ¿no? Y prefiero estar en una casa de reposo. Yo diría lo que a ti te haga sentir mejor, porque a Tranquilo. veces, exacto, en paz, ¿no? Ujú. Porque eh, muchas veces eh, pensamos más en los demás que nosotros mismos, nos olvidamos mucho de nosotros mismos y nos dejamos al final de una lista, ¿no? Primero están mis papás, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis hermanos, y así sigue la lista, mis mascotas, en fin. Y nosotros nos ponemos al final de la lista. Yo diría, ponte al inicio de la lista, lo que a Y ti te haga yo, sentir bien y te y, y traiga yo, paz. y yo le añadiría a Carlitos un comentario más. Es, tu decisión es importante, Carlos. Tú no eres una criatura, incluso los niños deciden qué ponerse, qué cogen qué ropa, qué color. Las personas ya que tenemos la suerte, la posibilidad de decidir qué cosas es lo que queremos hacer con nuestras vidas, con esclerosis múltiple o sin esclerosis múltiple, tenemos que poner justamente en marcha eso. Si tú, como dice Claudia, encuentras tranquilidad en esa opción, pues adelante y tendrán que respetar que esa es tu decisión. Ujú. Ahora, lo que creo que también es importante es que antes de tomar una decisión así,
hayas compartido con tu familia, con tu entorno, esto que te está molestando, porque de Sí, pronto hay una solución, de pronto ni ellos mismos se están dando cuenta, que es lo que conversábamos al principio, que esta sobreprotección y que estas ganas de no te vayas, no vayas, no subas, no bajes, no, nos asfixia, nos ahoga, y para ellos eso está bien porque consideran que nos están cuidando, ¿no? Claro. Entonces, si no lo compartimos, si no lo decimos, si no lo explicamos, ¿cómo podrían saber? Si después de tú haberlo intentado hablar con tu esposa, con tu hijo, con tus hijos, y no hay respuesta, pues chapas tus 4 chivas y te vas a la casa de reposo que consideres que es mejor para ti, adecuada para ti, a vivir una vida como la que quieras, que es lo que yo opino, desde mi perspectiva, por supuesto. Súper importante esto, pero además yo diría una cosa más. A veces lo que sucede es que, y puede ser el caso, Carlos, no lo sé, que no sepa cómo decirles que se está sintiendo así, Es que no, posible, que sí. no encuentre la forma adecuada, ¿no? O que no lo haya querido hacer por temor a lastimar a la gente que lo quiere y que forma parte de su familia. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Buscar ayuda profesional de un terapeuta de familia, ¿sí? De un especialista de salud, de un tanatólogo, ¿no? De un especialista en duelos, y que les pueda ayudar a encontrar como este punto de encuentro, ¿no? Y poderles comunicar de una manera amorosa y una manera entendible para ellos que esto es lo mejor para ti y que ujú, realmente te sientes abrumado y asfixiado de tanta atención, tanto cuidado, y que además eso no te ayuda, porque ya de por sí la esclerosis te hace sentir eh, incapaz, por decirlo de alguna forma, para ciertas cosas, ¿no? Esta sobreprotección te hace sentir menos capaz de hacer cosas. Entonces, si por alguna situación tú no sabes cómo decirles, lo has intentado antes y no ha habido respuesta, o no lo has hecho por ese temor a lastimarlos, yo te invitaría a que buscaras ayuda profesional y que esta persona fuera como el mediador, ¿no? Y fuera como el hilo conductor entre las dos partes. Genial, Claudia. Mira, te voy a leer otros comentarios aquí valiosos también, si podemos robarte unos 10 minutos más de tu tiempo. Pero por supuesto. Antes que llegue la tormenta y te quite la luz. No, no, no. Mira, que se ha portado muy bien, ¿eh? No la invoques, por favor. Es que aquí en México A estaba a ver, punto de tormentear, les digo a las personas que nos están Sí, es escuchando. que tras bambalinas hay que contarle a nuestros amigos. Siempre nos pasa algo, a Amelia, a mí, Sí. a Sandra, a Johanna, a Diana y a nuestro invitado, que se gana con todo lo que nos pasa, o que se nos va la luz, se cae el internet, nos desconectamos del teléfono. Pero bueno, eso es un paréntesis, lo cierro. Se comió la tarea el Jean-Franc, perro. ya, sí. Jean-Franc nos dice, ¿no? Con mi diagnóstico ahora me siento más feliz. Me sentía muy feo y la pasaba muy mal cuando los médicos no daban con la enfermedad durante años. Un médico me preguntó si es que intenté quitarme la vida, pero jamás lo he intentado ni lo haré. Saludos y gracias. Pues Luego, enhorabuena, felicidades, ¿no? Por eso. Qué fuerza. Rafet, qué fuerza, Rafet luego dice, la verdad, buenas noches, mi doctora de rehabilitación me decía siempre, aunque suene feo, que el amor discapacita. No sé a qué se referirá Rafet, no sé si Claudia tú interpretas esto o Rafet quiere describirlo un poco más, lo voy a dejar en stand-by. Sí, Voy yo a le pasar pediría a... que nos diera más contexto, Sí, ¿no? porque no tenemos contexto, ¿no? Ruth nos dice, oh por Dios, muy cierto, permíteme reflexionar, soy mejor persona, cambié totalmente con mis compañeros, atiendo a todos y apoyo. Mi vida cambió, mi familia, yo no pensé que era tan querida por mi familia. Allí estuvieron todos, pero sí, mi carácter cambió. Gracias porque los conocí a ustedes, gracias, no estoy sola, gracias a ti, Miriam. Eh, Me ayudan día a día el grupo tan lindo que se ha formado. Y así siguen los comentarios, siempre en positivo, siempre subrayando la importancia de tener
el apoyo y además lo que tú decías hace un momento, ¿no? No estamos solos, no estamos solos y desde SMUP hacemos que no es un trabajo realmente porque es una cosa que hacemos porque nos gusta y porque nos hace sentir bien como seres humanos y como personas. De hecho, estás aquí porque te hemos conocido gracias a la esclerosis múltiple y eres parte de la familia de SMUP. Hemos trabajado juntas, conocemos mucho de tu trabajo y vamos a tomar tu palabra y esta recomendación que le diste a Carlitos, Claudia, porque de pronto sí va a ser importante que algunas personas que tienen dificultades para conectarse con su familia y compartir, sobre todo cuando son decisiones tan importantes como estas, ¿no? Eh, aprender a través de un profesional como por ejemplo tú, cómo hacer, qué comunicar, si se sientan los tres, los cinco, los cuatro, los dos, solamente uno. Esa es una experiencia que, por ejemplo, nosotros desde SMOP no tenemos, no podemos compartir. Pero esto es lo lindo del intercambio y no importa la distancia, porque la tecnología nos permite acercarnos y de pronto puedes apoyarnos un poco con casos como este, si es que Carlitos tiene a bien contactarnos por inbox y luego, por lo tanto, pedirte el favor y contactarte también a ti, ¿no? Pero por Creo supuesto. que, yo creo que para ir un poco cerrando desde mi lado, y luego pasa Meli y luego te dejamos la palabra, Claudia, dedicar, como empezamos este live, ¿no? Dedicar un tiempo a darle luz a nuestras propias vidas con esclerosis múltiple ciertamente, pero desde una perspectiva saludable, ¿no? No viéndonos como personas enfermas, sino como personas que podemos vivir una vida como cualquier otra persona, solo que tenemos una condición que de pronto puede o no limitarnos para ciertas cosas o para otras, ¿no? Que lo lindo de todo esto es que aprendamos a no solamente vivir con eso, sino construir a partir de esto, ¿no? Que pongamos en práctica esa resiliencia y esa capacidad enorme que tú bien decías hace un rato, tenemos y que yo creo que nos describe bastante, ¿no? Por eso es que nos dicen que somos, aunque yo y nosotros en general no nos creemos cuando dicen que son guerreras, son fuertes, son no sé qué, ¿no? Pero ciertamente lo somos, ¿no? Porque vivir con esclerosis múltiple es complicado y vivir con esclerosis en un país como el nuestro es más Más. complicado todavía. Entonces, sí hay que abrazar, yo no hasta la esclerosis múltiple, pero sí me voy a abrazar yo y voy a abrazar de pronto a alguien que tenga cerca para agradecerle a la vida, ¿no? Que estoy respirando, que estoy viviendo, que tengo oportunidades, que tengo opciones, que la vida continúa y que efectivamente esto no es una sentencia, ¿no? Así Y que ver a todo el continuar rompecabezas, no y la beber todo el pieza que me rompecabezas. falta, ¿no? Sí, Meli, te cedo la palabra y Claudia te da. Antes de que la Meli empiece a cerrar, Oh, oh, dale, Ah, sí, porque a mí me gustaría decir algo, ¿no? Con respecto a este comentario del amor, ¿no? Que el amor hace daño, ¿no? sí, Yo será un creo comentario, sí. que valdría la pena que esta persona, como dije, nos diera más contexto, pero un poco sacando la bola de cristal y viendo como por dónde va el comentario. Sí, a veces tenemos estos apegos no sanos y es cuando el amor nos hace daño, ¿no? Cuando es esta, no solamente esta sobreprotección, sino estos vínculos que representan más una carga que algo lindo, ¿no? Lo Y entonces tóxico, ¿no? Las es relaciones tóxicas. exactamente, entonces son personas que nos drenan la energía o relaciones que nos drenan la energía, que nos agotan emocionalmente que nos manipula. y que habría que darle una vista a eso, ¿no? Ese es el comentario que yo quería hacer Es como para importante, no dejarlo ahí, ¿no? me parece importante mencionar Ujú. que cuando decimos relaciones, puede ser de familiar, de un amigo, laboral, de pareja, de Es en cualquier tipo. general, ¿no? Sí, Exactamente, en general, sí. Es importante exacto. decirlo. Señora Meli, es su turno, por favor.
Vaya, ya era Ya, hora. 1, 2, 3, chao. Ya, 1, 2, 3, sí. En realidad yo solamente, Claudita, te agradezco de corazón la charla de hoy día. He pasado 1000 peripecias. Estoy literalmente, no me van a creer, pero estoy sentada en el piso, pero no me quería salir del live. Creo que es importante y voy a rescatar algo que dijiste, que yo lo tengo marcado, y podría inclusive sonar hasta un poco egoísta para muchos, pero para mí es importante. Yo soy primero. Siempre creo que debo pensar así, eh, porque si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien, mi familia no va a estar bien, mi entorno no va a estar bien. Es difícil pensar a veces así, ¿no? Tú primero, pero la verdad es esa, o sea, no, muchos decimos, muchas mamás decimos, si mis hijos están bien, yo voy a estar bien, y en realidad no, es al revés. Si tú estás bien, si tú estás tranquila, si tú estás contenta, ellos van a estar bien, tranquilos y contentos. Entonces creo que esa es la manera de llevar esto. Como dice Ana, siempre nos dicen que guerreras, que fuertes, y en realidad creo que todos somos guerreros, todos somos fuertes. La clave es enfocar la energía, como tú dices, Claudita, en lo positivo. Y no quiere decir que no vamos a tener días malos, sino que de los días malos, darle la vuelta a la página. Tienes un día malo, ya, ok, ¿cómo lo mejoro? Saber que Pastilla. se va a acabar, Exactamente, ¿no? sí. Así como empiezas, se termina. No hay mal Y que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. mi cuerpo Exacto. caribeño te lo resiste. Sí, y nada, es solamente eso para cerrar. Es importante la red de apoyo, la asociación, la familia, los amigos. Como dijo Ana, te conocemos a través de la asociación por esta condición. Yo conozco a Ana por esta condición y de verdad yo estoy agradecida porque si no, no estarían en mi vida, sobre todo la señora Chereque que está ahí al frente. Este, y que hemos hecho una linda relación y somos un apoyo mutuo, ¿no? Y no solamente para mí, sino para mis hijos, para mi familia. Es importante ir creando estos lazos, estas redes de apoyo, de conexión, porque nos sirven también de escape para muchas cosas, ¿no? Y también es importante, y lo quiero mencionar antes de que por favor me vayan a cortar, siento que me van a cortar la entrevista. No te va a cortar, habla No tranquila, todo oye. Calma, tiene que ver con la esclerosis. nadie te va Hay a cortar. miles de cosas que pueden sucedernos, miles de... la vida no es nuestro diagnóstico, nuestra condición. No tenemos esclerosis múltiple tatuado en la frente. Somos Pero mil tú te lo cosas has más. tatuado en el brazo, tú te lo has tatuado en el brazo, si no te la loca. No está tatuado en el brazo, está tatuado en mi hombro y está tatuada la fecha en que me diagnosticaron porque fue la Ah, fecha ya, en que yo te creo la has que tatuado, pues. cambió. ¿Ok? Creo que en la vida nos damos cuenta que tenemos dos vidas y eso, la segunda comienza en el momento que nos damos cuenta que solo tenemos una. Hay que vivir y aprovechar los momentos buenos. Te cedo la palabra, Claudita. Muchísimas gracias a Gracias, todos. señora Chile. Al contrario, bueno, antes que nada, pues agradecer a SMUP la oportunidad de esta plática que ha sido deliciosa. Como siempre, cuando nos reunimos, siempre conversamos de 1000 cosas y nos falta tiempo para seguir conversando, ¿no? Podríamos seguirnos aquí tal vez una hora más, ¿no? Y la gente que nos escucha ya estaría como diciendo, ya está, cállenlas a las 3, ¿no? Porque pues platicamos siempre muy a gusto y yo no tengo más que agradecimiento para SMUP por esta oportunidad. Agradecer a todas las personas que se han unido a esta reunión de hoy y decirles 3 cosas importantes. 1, la esclerosis múltiple nos ha hermanado y eso es lo que siento, ¿no? Con cada país con el que hemos trabajado, con cada persona que conocemos, de repente hay como un hilo conductor que nos une y nos hermana. Entonces, yo siento a mis hermanas peruanas, a mis hermanas españolas, a mis hermanas colombianas ahora, a mis hermanas bolivianas, a mis hermanos mexicanos, en fin, pero le agradezco a la vida la oportunidad, porque algo que decía Anita hace un rato, que esto no es un trabajo, yo creo que lo hacemos desde el fondo del corazón y se convierte en una misión de vida para nosotros. Al menos así lo veo yo. Para mí esto es una misión de vida y cuando se convierte en una misión de vida, le da un sentido diferente a nuestra existencia. Y ahí está el para qué que a veces buscamos, ¿no?
¿para qué me ha pasado esto? Pues para esto, ¿no? Para hermanarnos, para poder conversar, para saber que no estamos solos. Y la otra cosa y que les quiero decir es, no olviden de agradecer todo lo que sí tienen, porque tienen un montón de cosas y a veces no las vemos. Solamente échense un clavadito hacia adentro y vean todo lo bueno que tienen y entonces probablemente llegue el momento en que sí podamos abrazar a la esclerosis múltiple, ¿no? Y una última cosa, y con eso cierro antes de que los demás se duerman. Los invito a quitarle el prefijo discapacidad. Vamos a borrar el dis y quedémonos con la parte de la capacidad, porque todos tienen capacidades infinitas, solo se trata de descubrirlas. Muchas gracias a todos, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, Claudita. Claudia. Yo iba a despedir, ya iba a cerrar el kiosco, pero voy a leer este mensaje que creo que resume muchos de los comentarios que hay en el live y que no hemos leído. Es de Celinda y dice: la esclerosis me cambió la vida, fue muy difícil, pero gracias a la asociación pude superar y vencer los temores. Ahora soy una guerrera porque no es fácil el cambio de vivir con alguna limitación. Doy gracias a Dios que todavía estoy con vida y me ha hecho una mejor persona. Yo creo que eso, Meli, Clau, y a toda la gente que está detrás de Smoke nos hace sentir más que agradecidos y con mucha más energía y muchas más ganas para seguir adelante en esta ruta. Esto quiere decir que las cosas las estamos haciendo de alguna forma bien, que las estamos haciendo Algo tendremos que estar haciendo bien. Sí, porque sale del corazón, ¿no? Y cuando las cosas se hacen con amor, con respeto y con cariño, entonces tenemos comentarios como estos y una recepción tan bonita. Así que gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros. Los veremos de aquí a 2 semanas. Cuídense, pasen un buen fin de semana. Sí. Muchas Y gracias a ojalá todos. que no Buen se nos fin de vaya la semana. luz, que no se nos corte el internet, que no nos tengamos que estar en Ay, el Dios water. mío. Por Dios. Clau, Y muchísimas si gracias. pasa, no es el fin del mundo, que se puede resolver. Exactamente, no hay que No se estresarnos. esperan porque vamos a aparecer de todas maneras cuando decimos que vamos a Desde aparecer. donde Un sea, beso para desde el todos. piso, desde la playa, desde donde sea. Un abrazo a Gracias. todos. Buen fin de semana.